definición. Un ciclo cardíaco se define como todos los eventos que se producen, todos los eventos, todos, no sé si se ve esto, pero he traído para matizar todo esto, vamos a poner esto, todos los eventos, o si quieres tomarlos, sucesos que se producen en el corazón, que se producen en el corazón entre un latido y otro, entre un latido y otro. En otras palabras, ¿sí? ¿Qué es un ciclo cardíaco? Son todos los eventos o sucesos que se producen en el corazón en 0,8 segundos. Porque lo que dura un latido son 0,8 segundos. ¿Estamos? Un detalle que debes saber. Un ciclo cardíaco también se puede definir como todos los eventos o sucesos que se producen entre una sístole y una diástole. Así es. Todos los eventos que se producen entre una sístole y una diástole. Por favor, atiendan. La base, hoy van a aprender y vamos a hacer un cuadro, que más ese cuadro les voy a tomar examen en la parte práctica. Y ustedes tienen que realizar ese cuadro. ¿Sí? El cuadro probablemente ni en la identificación me tome casi toda la clase, pero después el cuadro solo se escribe 5 minutos. Así es. Ya, pasa. Entonces, cuando yo hablo que se produce en una sístole y en una diástole, son todos los eventos. Lo que sí tengo que tomar en cuenta es que un ciclo cardíaco dura 0,8 segundos si el corazón está latiendo 72 latidos por minuto, más o menos. ¿Ya? Esto va a variar de acuerdo a lo que es la frecuencia cardíaca, pero en realidad pasa. ¿Ya? Esto es lo que deben saber. Segundo, una sístole dura alrededor de 0,3 segundos. Y una diástole dura alrededor de 0,5 segundos. Entonces, 0,3, 0,5, entonces si nos sumamos son, en este caso, los 0,8 segundos. 800 milisegundos. ¿Ya? Ojo que en el libro se habla tanto en subunidades y en unidades. Por favor, tomen cuenta de esos detalles. Bien, vamos a imaginarnos, porque ustedes tienen que imaginarse. No necesitamos esto saber de memoria, para nada. O sea, la memoria aquí no funciona, la memoria no funciona. Y en realidad, todo estudiante de medicina debe empezar a generar razonamiento lógico y deductivo. No puedes hacer nada de memoria, ni haces también lo de memoria, ni nada. ¿Ya? Entonces, cuando yo te hablo de que un ciclo cardíaco son todos los eventos o sucesos que se producen en el corazón, entre un latido y otro, o si no, todos los eventos o sucesos que se producen entre una sístole y una diástole, sí, vamos a ver esos sucesos, cómo empiezan. ¿Ya? Pregunta para ustedes y les vuelvo y esto grábense. ¿Qué los que saben manejar o los que tienen auto, qué hacen para que el auto se mueva? Ponerle la marcha, enganchar, bueno, primero prender. No, claro, porque si no, no se va a prender. Entonces, el primer suceso que tienen que entender es que en el corazón, para que se mueva, porque es un músculo que debe moverse, entonces hay sucesos, en este caso, o eventos, si quieres tomarlo, lo que tú quieras, le podemos cambiar, no te preocupes, pasa. ¿Sí? Hay eventos, y en este caso, ¿qué eventos? En este caso, por ejemplo, eventos que son eléctricos, así de simple. O sea, sin el evento eléctrico, por favor, atender, te va a servir. No te estoy hablando a este ciclo cardíaco que va a perseguir hasta cardio, y no solo eso, sino más allá. Mientras seas estudiante, entre comillas, hasta la residencia, hasta que salgas de la residencia, van a seguir repasando estos conceptos. Te van a decir, a ver, explique esto, si no, cosas más complejas, pero relacionado con tu paciente cardiológico. ¿Ya? Entonces, primero son eventos eléctricos. Estos eventos eléctricos, ¿qué van a desencadenar? ¿Sí? O sea, una vez que tú prendes el auto, tiene que haber una distribución de esa información, y hay una despolarización. Antes que me olvide, los eventos eléctricos en el ciclo cardíaco están representados por el EKG, o sea, el electrocardiograma.
Ahí está. ¿Sí? Y estos eventos electrocardiográficos son los primeros y los más importantes. Dos, los otros eventos, producto de estos eventos eléctricos, ¿sí? Se van a generar eventos mecánicos. Eventos mecánicos. O sea, ¿qué quiere decir? Si el corazón o sea, en el corazón no pueden entender que, por ejemplo, un evento eléctrico es igual a un mecánico. No, ya les he dicho. Primero viene el evento eléctrico, lo que les decía. Primero se le da electricidad y recién se mueve. ¿Ya? Sin la parte de que el auto no se va a mover, lo mismo es el músculo. La parte lógica es esencial. ¿Ya? Y estos eventos mecánicos están representados por lo que es la sístole, la contracción y la diástole, la relajación. ¿Ya? Estos eventos están representados por lo que es la sístole y la diástole. Los eventos mecánicos, ¿a qué dan origen? Ya por en este caso sístole y diástole. ¿Sí? Los eventos mecánicos dan origen al manejo, ¿ya? De volúmenes en el corazón. Entonces, en este caso hay eventos, le vamos a poner así para que todo sea casi igual, ¿sí? Donde hay manejo de volúmenes sanguíneos, volúmenes de sangre. Sangre siempre pongo así, porque como el signo de pesos, porque es valioso. ¿Ya? Entonces, estos eventos de manejo de volúmenes sanguíneos es importante porque en base a lo que es la sístole y diástole se manejan volúmenes sanguíneos. Aquí estos volúmenes sanguíneos serán, por ejemplo, el volumen latido. ¿Cuánto de sangre expulsa el corazón por latido? O el volumen de fin de diástole, el volumen de fin de sístole. En este caso está el volumen, o sea, otros que son volumen telesistólico, el volumen telediastólico, el volumen telediastólico. Entonces son fenómenos que se manejan mucho. A estos volúmenes se van a manejar bien siempre y cuando, entre comillas, se generen los otros eventos. En este caso, estos eventos están relacionados con el cierre y apertura de ¿qué? De válvulas cardíacas. Entonces, las válvulas cardíacas se van a cerrar y abrir frente a estos eventos y van a definitivamente garantizar el manejo de estos volúmenes y que no regurgite sangre ni exista un reflujo de sangre. Este cierre y apertura de sangre, cierre y apertura de las válvulas se van a plasmar en lo que son los famosos ruidos. Si quieres tomar los sonidos cardíacos, aquí están, por ejemplo, el LAV o el DAV. ¿Ya? No se dice LUB, se dice LAV, si hablas en inglés. ¿Sí? Si quieres, puedes escuchar el primero, o sea, este es el primer sonido cardíaco y este es el segundo sonido cardíaco. En español pasa, los mexicanos le hacen la onomatopeya del ruido, y la onomatopeya, ¿cómo suena? Esto sería el tum-ta. Entonces, ¿cómo late el corazón? La. La onomatopeya tiene incluso sus características propias. Cuando hablas de un labo, este es un sonido grave, dura más. Labo es un sonido agudo, es corto. ¿Ya? Y cuando vemos la onomatopeya tum-ta, es un sonido grave, dura mucho. ¿Sí? Ta es seco, corto, agudo. Entonces, tum-ta. ¿Sí? Ahora, ya vamos a ver otros ruidos más que se pueden producir en el corazón. Sí, abren un poquito la ventana, eso es cierto. ¿Ya? Y vamos a ir a detalles más a destacar. Bien. Una vez que se producen estos eventos de cierre y apertura de válvulas, ¿qué es lo que podemos destacar? En realidad, quizás serían los más importantes, pero hay otros eventos, sí. Por ejemplo, eventos que están relacionados con en medio de todos. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? Hay eventos eléctricos, determinan eventos mecánicos. Los eventos mecánicos determinan manejo de volúmenes sanguíneos. Dentro de los volúmenes sanguíneos, estos se van a manejar siempre y cuando las válvulas se cierren y se abran correctamente. Ahí están los ruidos cardíacos, ¿ya? Que van a determinar prácticamente otros elementos más. Hay eventos mecánicos y todo eso, entonces en lo que es el ciclo cardíaco. ¿Qué más? ¿Sí? Hay expulsión de sangre, todos esos elementos. Bien,
vamos a ir a destacar este diagrama, que es el diagrama de Williams, este de aquí. ¿Sí? Este diagrama es importante, pero en realidad, antes de hacer este diagrama, necesito que ustedes entiendan que debo dibujar al corazón en su ciclo cardíaco. ¿Cómo ustedes lo van a representar o cómo lo van a entender? ¿Sí? Entonces, ya está en tu libro esto, pero yo no explico de la manera que el libro te explica, porque en el libro en realidad no se entiende el ciclo cardíaco, así de primera a primera. No es formal, alguien te tiene que enseñar eso. ¿Sí? Nuevamente, les voy a decir, después de que yo te enseñe, que te estoy enseñando a hacer ciclo cardíaco, tú me vas a explicar. ¿Ya? Y eso lo voy a hacer en práctica y me vas a explicar en la pizarra. Esa es una de las partes de la nota que entra en el primer examen, en el primer parcial. ¿Listo? Bien, una cosa que debes saber, como les digo, no inicia como el libro está, pero está esto en el libro, está en el libro, ¿sí? Más allá. Y esta es la mejor forma de entender ciclo cardíaco. Hay varios, puedes ver en el YouTube, ver lo que tú quieras, ¿sí? Y yo creo que por los años que llevo dando ejercicio de entender a la gente y a los chicos, esta es la mejor forma. Al entender el ciclo cardíaco, después de que entiendo los eventos que se producen, quizás me he olvidado de uno más, lo vamos a ver después. Ya, el ciclo cardíaco tiene cuatro fases, ¿sí? Estas fases del ciclo cardíaco podríamos destacar que se inician con una primera fase, que se llama la fase de llenado ventricular. Ya, la fase de llenado ventricular. Pasa. La segunda fase se denomina de contracción isovolumétrica. No te olvides, isovolumétrica. La tercera fase es la de eyección o expulsivo. ¿Ya? Y la cuarta fase es de relajación isovolumétrica. Por favor, los nombres que te estoy dando te vas a recordar cuando te evalúen. No te vas a inventar, vas a salir a la pizarra y vas a venir a hacer eso. Bien, cuando hablo de llenado ventricular, ¿sí? El llenado ventricular corresponde a la diástole, ¿sí? Cuando hablo de la relajación isovolumétrica, también corresponde a la diástole, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la sístole? La sístole corresponde a estos dos procesos que están aquí. Entonces, ahí está lo que es sístole y lo que es diástole. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, no te olvides que estos procesos están prácticamente basados en lo que pasa en los ventrículos. Nuevamente te digo, no quiere decir que los ventrículos sean los únicos importantes, ¿sí? Pero diría que son los más importantes, porque son los principales, especialmente tanto el izquierdo como el derecho, especialmente el izquierdo, para garantizar y satisfacer las necesidades de los tejidos. El corazón late ya y funciona para garantizar el bombeo de sangre y que llegue oxígeno a los tejidos. ¿Estamos? Bien, vamos a ver con todos estos detalles. Entonces, vamos a simular estas fases y vamos a tomar en cuenta los eventos que les he dicho. ¿Listo? Entonces, para entender todo esto, ¿sí? Lo primero que tengo que decirles es que todo esto se explica mejor empezando en el corazón derecho. Todo lo que pasa en el corazón derecho pasa lo mismo en el izquierdo, ¿sí? Hay pequeños detalles, sí. Antes de que me olvide, en lo que es el ciclo cardíaco, póngale hasta qué número hemos llegado, 4 eventos, ¿correcto? ¿Sí? Póngale el último evento que necesito que se me están olvidando, es los cambios de presión. Cambios de presión, eventos de cambios de presión, así póngale eventos de cambios de presión, que se generan en las cavidades o en las respectivas arterias. Eventos de cambios de presión. Por eso el corazón, ¿qué va a hacer? Al contraerse genera presión. Y esas presiones tienen que entender que son muy importantes. ¿Sí? Entonces, estos elementos. Bien, aquí, por ejemplo, voy a dibujar una arteria aorta. Necesito que sepan dibujar un corazón. El corazón, ya saben que tiene una base vértice y esa triple auricular que siempre dibujo así. ¿Sí? Del ventrículo izquierdo sale la aorta. Ahí está, la arteria aorta. ¿Sí? Y ella está por detrás de la arteria pulmonar que está saliendo por delante.
¿Ya? Entonces, ahí está esto que es muy importante en la percepción, cómo está ubicado el corazón. ¿Sí? Otro elemento importante a destacar es que aquí está la vena cava superior, aquí está la vena cava inferior, ¿sí? Aquí tenemos a las dos válvulas auriculoventriculares, la tricúspide, ¿ya? Y la otra válvula que sería la mitral, ahí está. ¿Sí? Las otras válvulas que, no te olvides que todas estas válvulas están en el anillo valvular. Estas válvulas que están en el anillo valvular, ¿sí? Son las que van a estar casi en un mismo nivel, ¿sí? Y si quieren tomarlo, podemos dibujar a las venas 1, 2, 3, 4. Y aquí están llegando, no, lo rico solo es esto esquemático, sabemos que llegan por un lado 2 y por el otro lado 2. Entonces, de esa manera, ya vamos a empezar la primera fase del ciclo cardíaco. Y la primera fase es una fase donde el corazón está en diástole, está relajado. Entonces, lo primero que debes saber, el corazón se llena en diástole. ¿Sí? Y el corazón, cuando se llena en diástole, ¿sí? Quiere decir que debe estar relajado para llenarse. Imagínate que el corazón esté contraído, no se va a llenar. Entonces, el corazón debe estar relajado, llenarse en diástole. Cuando late el corazón, late de esta manera. Fíjate, ¿sí? Mientras las aurículas están en diástole, los ventrículos están en sístole. Mientras los ventrículos están en diástole, las aurículas están en sístole. Entonces, no hace esto el corazón, sino hace esto, ¿correcto? Entonces, las aurículas tienen su sístole, los ventrículos tienen su sístole, pero no al mismo tiempo, o su diástole también, pero no al mismo tiempo. Entonces, sí, el corazón hace esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la aurícula se está llenando, una vez que el ventrículo ha expulsado su sangre, se pone en diástole. Entonces se relaja. Entonces, ¿qué hace la aurícula? Exprime su contenido hacia el ventrículo. Entonces lo llena. Una vez que esté lleno, nuevamente hace, y esta se está llenando. Hace este juego el corazón. ¿Correcto? No lo hace así, sino hace esto. ¿Correcto? Bien, una vez que has entendido esto y estos elementos que son súper importantes, vamos a ir al siguiente elemento. ¿Qué es lo que pasa con el llenado ventricular? Ya, el llenado ventricular prácticamente significa que el ventrículo se está llenando, pero ¿con qué evento te he dicho que se inicia el ciclo cardíaco? Un evento eléctrico, ¿correcto? Y ese evento eléctrico, ya necesito que te vayas familiarizando. Entonces, antes de sí, quiero que sepas todo esto. Si te vamos a preguntar, yo te voy a preguntar porque sé que es útil, ¿sí? Se produce la despolarización. En medio de estas fases hay todos los eventos eléctricos, mecánicos, de presiones, todo. Es la despolarización auricular. La despolarización auricular. Esta despolarización auricular está representada con la OTA P del electrocardiograma. ¿Sí? Entonces, no te olvides, para que el auto funcione y se mueva, pero para que se mueva, necesito un evento, en este caso, un evento que es eléctrico, y ese es la despolarización auricular. Una vez que se han despolarizado las auriculares, recién las auriculares se pueden contraer. ¿Estamos? Sí, pero hay un detalle. Hay un detalle que debes aprender porque lastimosamente es lo que tienes que empezar a imaginarte, ¿sí? La sangre todo el tiempo está llegando por las venas. Igual aquí, pero te vuelvo a decir, solo voy a explicar del corazón derecho. Todo lo que pasa en el corazón derecho es similar en el corazón izquierdo, solo con unos pequeños cambios que sí debes saber y se pregunta en residencia médica, no solo en eso. ¿Sí? Entonces, la sangre todo el tiempo está llegando a través de las venas a los aurículos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Esta sangre ya está generando una cierta presión por la presencia de la sangre en la aurícula. ¿Ya? Un detalle que deben saber, las aurículas manejan bajas presiones, las aurículas ambas. Si alguien te preguntara, ¿sí? Yo respondería, ¿cuánto es la presión de las aurículas? Las aurículas tienen presiones, ¿sí? cercanas a 0 milímetros de mercurio. Esa sería la respuesta. Mi respuesta, ¿sí? Que casi te van a preguntar eso. Pero hay otro detalle. La presión de la aurícula derecha es alrededor de 0 a 2 milímetros de mercurio, ¿sí? Y la presión de la aurícula izquierda, según nuestro libro, es de 4 a 6 milímetros de mercurio.
Pero si alguien te preguntara, ¿cuánto es la presión de las aurículas? Las presiones de las aurículas diría que son cercanas a cero. Ya, prácticamente por ser estas presiones no tienen capacidad de succión el corazón. Ya van a entender. ¿Sí? Entonces son 0, 2 y 4 a 6. En este caso, la sangre está llegando por las venas a la aurícula y hay un detalle importante. Solo la presencia de la sangre aquí en la aurícula derecha, ya, ojo que hasta ahorita no he dicho nada todavía, ya, de la parte eléctrica todavía, pero lo voy a integrar. Solo la presencia de la sangre en la aurícula va a empujar la válvula, ya, pasa. Va a empujar la válvula. Las válvulas cardíacas, ¿sí? son válvulas que son simplemente mecánicas, por eso se pueden reemplazar. Entonces, las válvulas estas se abren y se cierran por simple diferencia de presión. ¿Qué quiere decir? Las empujas, o aquí hay más presión y aquí menos, y dependiendo cómo se abren, se van a abrir. Entonces, por simple diferencia de presión. Entonces, solo quiero que empieces a imaginar que todo esto que te estoy diciendo pasa en 0,8 segundos. Lo voy a hacer como que si durara 15 minutos. ¿Ya? Entonces, la sangre que está llegando todo el tiempo a las aurículas es suficiente. La pequeña presión, aunque 0,5 que se haga de presión, y la válvula auriculoventricular, que es lo que hace, se abre. Así de simple. ¿Ya? Mientras está produciendo esta caída de sangre de aurículas a ventrículos, ya se está produciendo la despolarización auricular. Mira, hasta ahora no he hablado de contracción auricular. ¿Qué es lo que pasa? El llenado ventricular, ¿sí? se divide en dos fases. Una fase de llenado, ahorita te voy a hacer entender, llenado rápido, así se llama, una fase de llenado rápido y una fase de llenado lento. ¿Sí? Entonces, el corazón se llena en dos fases, una fase de llenado rápido y lento. ¿Ya? El llenado rápido es prácticamente una caída de la sangre pasiva, por eso este llenado rápido es pasivo. ¿Por qué? La sangre que está llegando por las venas a las aurículas, lo único que hace esa sangre es generar cierta presión en la válvula y la válvula cede esa presión, aunque sea medio milímetro de mercurio, y la sangre cae de forma pasiva, que quiere decir sin contracción de las aurículas a los ventrículos. ¿Sí? ¿Cómo cae? Solo si quieres tomarlo chorrea, simple y llanamente. Cae o chorrea, perdóname la expresión, debo manejar estos conceptos, ¿sí? Y de forma pasiva. ¿Y qué hace? Llena al ventrículo más o menos en 2/3. Si quieres, el libro te dice 75%, lo que sea, no es aquí matemático. O sea, ¿qué quiere decir? Más de la mitad de la sangre que llena al ventrículo lo hace de forma pasiva. Porque la sangre, lo único que hace cuando está llegando por las venas a las aurículas se llenan y automáticamente, aunque poquito de presión, se abre la válvula y el ventrículo se llena. No te olvides que el ventrículo está en ¿qué? En diástole. Por eso se llenan. ¿Ya? Por eso se llenan. Ahora, escúchame bien. Una vez que se ha producido ese llenado, no te olvides que te he dicho previamente qué ha pasado, se ha dado la orden eléctrica de las aurículas para que se contraigan, entonces ya se ha producido el llenado rápido. Entonces, ¿qué pasa? Las aurículas, después de esa onda P que se ha producido, se contraen. Pasa, se contraen. Y esta contracción auricular, ¿sí? La contracción, o sea, la sístole auricular, hace que el ventrículo se llene al 100%. Hace que el ventrículo se llene el resto, el tercio restante o el 25% restante. ¿Estamos? Entonces, nuevamente aquí te digo, esto es imaginación. ¿Por qué hago esto? Muchos no están de acuerdo con estas clases de pizarra. Mentira, una buena clase de pizarra es buena, así de simple. ¿Sí? No cualquiera. Y segundo, ya, yo te debo mostrar primero cómo debes entender. Alguien te tiene que enseñar a manejar, o alguien, digamos, aprendido, porque sí puede ser, pero erras más si no te enseño. ¿Ya? Pero cuando yo te enseño, erras menos, ¿ya? O alguien que te enseñe. Entonces, un detalle, ¿cuál es la primera fase del ciclo cardíaco? El llenado ventricular, que es un periodo de diástole ventricular. Todo está alrededor de los ventrículos, pero mientras eso se van produciendo otros eventos.
Pero antes de llenado ventricular, ¿cómo te he dicho que empieza un ciclo cardíaco con un evento eléctrico? Y ese evento es la onda P de derecho cardíaco, o sea, la despolarización de las aurículas. Entonces, el llenado ventricular se divide en rápido y lento. El rápido es pasivo, porque la sangre prácticamente que está llegando de las venas a las aurículas chorrea, perdóname la expresión, de las aurículas a los ventrículos y cae pasivamente, por solo diferencia de ¿qué? De presión, la segunda ley de termodinámica. El segundo llenado es lento, pero se llama activo, así de simple. Este periodo activo se llama activo porque depende de la sístole auricular. Depende de la sístole auricular. Sí, por favor, atiende. Te ruego, depende, por eso es activo. Entonces, mira, en lo que se está produciendo el llenado pasivo, si ya se le ha dado la orden a las aurículas para que se contraigan. De hecho, ¿quién se contrae primero? Las aurículas. Después se van a contraer los ventrículos. Entonces, ese llenado pasivo da origen después, previa despolarización de las aurículas, a la contracción auricular, o sea, la sístole auricular. ¿Para qué esta aurícula? ¿Qué es lo que haga? Se exprima, ya, entre comillas, tengo que hablarte así, se exprima para que llenen totalmente los ventrículos, se contraigan, sí, y llenen totalmente los ventrículos, en este caso el ventrículo derecho, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la aurícula ya se ha contraído? Sí, se ha contraído. Entonces el ventrículo se va a llenar al 100%. Los ventrículos se van a llenar al 100%. Los ventrículos llenos al 100% tienen un X volumen de sangre. Ese volumen de sangre al 100% se llama volumen de fin de diástole. Volumen telediastólico. Vas a manejar esto porque en las insuficiencias cardíacas todos estos varían, aumentan, disminuyen y son razones para hacer preguntas de examen. En vicio lo básico, pero también. Entonces, el corazón lleno, ¿qué pasa? Tiene un volumen X de sangre. Ese volumen es volumen telediastólico, ¿sí? Si no me equivoco, tu libro sigue hablando de esto, de tele, pero el prefijo tele significa al final de la diástole. Al final de la diástole, los ventrículos están llenos, ¿sí? Y este volumen telediastólico es de aproximadamente 120 ml según tu libro. Ojo, no es esto matemático. Los libros dicen entre 100 hasta 130, hasta 140 ml, depende del corazón. Tienen que ser corazones normales. Pero nuestro libro maneja un volumen telediastólico de 120 ml. Entonces, un ventrículo lleno tiene 120 ml de volumen. ¿Estamos? ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que pasa después? Hay un detalle interesante, y este detalle interesante es el siguiente, que voy a hacer el detalle es el siguiente. Una vez que se ha producido la contracción auricular, mientras tanto la información está viajando a los ventrículos. Mientras tanto, la información está viajando a los ventrículos y se está produciendo ya el complejo Q. ¿Qué significa eso? Se le está dando la orden a los ventrículos una vez llenos que se contraigan, pero hasta ahora no se han contraído. Ojo con eso. Hasta ahora no, pero ya han llegado la información a los ventrículos. ¡Hey! Ya hemos llenado los ventrículos. Les toca a ustedes contraerse, pero todavía está viajando la información. Y se está formando el complejo, está empezándose a formar el complejo, por si quiero formar. ¿Ya? Hay un detalle importante. ¿Cómo finaliza el llenado ventricular? Es pregunta de examen. ¿Sí? Una vez llenos los ventrículos, voy a borrar muchas cosas, ¿estás? ¿Sí? Una vez llenos los ventrículos, no te olvides que ese llenado ventricular hace que la presión en el ventrículo, entre comillas, por la presencia de la sangre, ¿sí? La presión por la presencia de la sangre aumente. Entonces, ¿qué pasa con la válvula que ha cedido a la presión de la aurícula? Sí, como abajo empieza a aumentar la presión, la válvula, lo que estaba abierta, se cierra. ¿Sí? Y lo que hace es generarse, ¿sí?, el cierre de la válvula, en este caso auriculoventricular. Entonces, ¿qué es lo que marca el fin de llenado ventricular? Le vamos a poner con color. ¿Qué es lo que marca el fin de llenado ventricular? El cierre de las válvulas
las válvulas aurículo-ventriculares o las válvulas AV. Claro, si ha llenado el ventrículo, pues tiene que cerrarse la válvula. ¿Ya? Este cierre de las válvulas aurículo-ventriculares indica la presencia de un primer sonido que se produce en el corazón, que se llama el lab, o el primer sonido cardíaco, el primer sonido o ruido cardíaco, si quieres tomar. Entonces, ¿qué pasa con el corazón? Se llena, y una vez que se llena, debe generarse varios eventos. Aquí está el cierre y apertura de válvulas, y entonces el primer sonido cardíaco. ¿Estamos? No te olvides que ya se le ha dado la orden. ¿A quién? A los ventrículos para que se contraigan en la orden eléctrica. Entonces, una vez cerrada la válvula, los ventrículos empiezan a contraerse. Entonces, una vez cerrada la válvula, voy a borrar esto, ya has quizás anotado. Entonces, los ventrículos empiezan a contraerse. Y ese empezar a contraerse de los ventrículos, estoy dibujando todo esto en el ventrículo derecho, ya es el periodo de contracción, se está contrayendo, pero ¿qué? Isovolumétrico. ¿Ya? Ahora vamos a ver esto. Entonces, los ventrículos empiezan a contraerse y esta contracción ya es un periodo muy corto de contracción isovolumétrica. ¿Qué significa isovolumétrica? El ventrículo se contrae, pero manteniendo su volumen. Por eso se llama iso, igual volumen. ¿Qué significa? En este periodo de contracción isovolumétrico, ¿sí? Las válvulas aurículo-ventriculares y semilunares están cerradas. Válvulas AV y semilunares están ¿qué? Cerradas. Pero es como si, ¿qué pasaría? Se ha cerrado la válvula, entonces ¿qué hace el corazón? Y el ventrículo que estaba en diástole empieza a contraerse. Es como si se estuviese dando ¿qué? Impulso, como si se estuviera dando. Entonces, esa contracción es de isovolumen porque se mantiene los 120 ml, pero hay aumento de presión. Aumento de presión dentro del ventrículo. Empieza a subir. Y la presión sube más, empieza a subir. Es como darse impulso muy cortito, pero empieza a subir. Pero ¿qué pasa? Tanta presión que sube dentro del ventrículo y lo que hace, vence la fuerza de apertura de la válvula sigmoidea. ¿Qué quiere decir? La válvula cede a la presión que se genera en el ventrículo. Entonces, ¿qué es lo que marca la finalización de la contracción isovolumétrica? ¿Sí? Va a ser marcado por la apertura de las válvulas sigmoides. Claro, entonces, ¿qué pasa en el periodo de contracción isovolumétrica? Quizás detalles importantes. En la contracción isovolumétrica, el volumen del ventrículo telediastólico se mantiene. ¿Ya? ¿Hay un aumento de presión? Sí, hay un aumento de presión en la contracción, pero el volumen se mantiene. Pero ¿qué es lo que marca el fin de esta fase de la contracción isovolumétrica? Que la apertura de la válvula sigmoidea genera el siguiente periodo de inyección. Entonces, mira, aumenta la presión, esta es la B, aumenta, pero la que no soporta más presión dependiendo del ventrículo va a abrirse, que es la sigmoidea. No puede abrirse la B, porque si se abre sería hiperflujo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ventrículo se contrae sube tanto la presión en el ventrículo que abre la válvula, en este caso sigmoidea. Y esta apertura de la válvula sigmoidea genera el periodo de eyección. En este caso, entonces, una vez que se abre la válvula sigmoidea, se inicia el registro. ¿Sí? Mientras tanto, ¿saben qué está pasando en el electrocardiograma? Se está produciendo la onda P. Estoy exagerando la onda. ¿Sí? Muy grande. Ahorita les voy a enseñar el psicólogo electro. Y aquí este es un poquito grande también, vamos a poner más pequeño. Después es lo de menos, ahorita no es el hecho muy bien. Ya, se está produciendo la onda T de repolarización de la presión y ya se ha conseguido. ¿Ya?
¿Y qué es lo que pasa? Si el periodo de eyección tiene algunos detalles importantes, es el famoso periodo expulsivo. Este periodo de eyección lo que hace es expulsar una X cantidad de sangre. A este periodo de eyección entonces le podemos llamar un periodo donde se expulsa el volumen latido. Entonces la cantidad de sangre que sale de cada ventrículo es el volumen latido. El volumen latido o volumen de eyección. En este periodo entonces se expulsa el volumen latido o volumen de eyección. ¿Sí? Para fines clínicos, ¿ya? Este volumen latido para fines clínicos tiene un nombre, fracción de eyección, así se llama. Fracción. Y si es una fracción, esta se expresa ¿en qué? O cómo se expresa o de qué manera se expresa cuando yo hablo de fracción de eyección. ¿Sí? Se expresa en porcentaje. No te olvides de eso. ¿Sí? Esto es más importante que hablar solo en volumen de ml. ¿Ya? Esta fracción de eyección normalmente está en los pacientes entre 50 a 70%, con un valor promedio de 60%. Si yo evalúo tu fracción de eyección por ecocardiografía, porque vamos a hacer eco, espero que lo que no hemos visto un poquito del transductor que tenemos aquí en la U, es un transductor convexo, ya no es lineal, y a veces no se puede hacer buenas imágenes. Pero voy a tratar, voy a hacer de ver cómo hacer eso, voy a estudiar más para utilizarlo mejor. ¿Ya? Aún así, las ecocardios miden esta fracción de eyección. Cuando vos veas si alguna vez o alguno de ustedes tiene un paciente o familiar con un ecocardio que le hayan hecho porque le han hecho un estudio, ya ven cuánto es la fracción de eyección. Si está entre 50 y 70%, ya te digo, promedio 60, es normal. Pero ¿qué pasa si la fracción de eyección baja de 50%? Estamos hablando de insuficiencia cardíaca, algún grado de tipo. ¿Ya? Por eso que el corazón debe eliminar cierta cantidad de sangre. Ahora, este volumen latido en ml, te voy a decir, dependiendo los libros y todo, es variable, pero generalmente el volumen latido es 70 ml. Si yo tomo los 120 ml, ¿ya? Los 70 ml corresponden a ese 60%, o 70 si quieres, ¿no? Porque el 50% del 120, ¿cuánto sería? 50% del 120, 60, pero el corazón expulsa más, entonces el 70% llega a ser 60, 70%. ¿Ya? ¿Qué significa la fracción de eyección? El volumen que expulsa el corazón, ¿sí? Después de que llega producto de la resta del beneficio. Ya vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces, ya te digo, aquí los corazones pueden ser 100 ml, 110 ml, 120 ml, 130 ml en el software que le podemos mostrar 130, creo, ¿ya? Y la fracción de eyección, por eso que se maneja en porcentaje dependiendo ese volumen que contiene el ventrículo, en este caso derecho y izquierdo, contiene el otro, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el volumen latido? 70. Si mi corazón late a 70 por minuto, sabiendo que el volumen latido es de 70 ml, 7 por 7, 49. Por lo tanto, mi corazón expulsa unos 4.900 ml de sangre por minuto. Te podemos decir, si redondeamos, mi corazón expulsa 5 litros de sangre. Por eso, que cuando yo calculo la frecuencia, el gasto cardíaco, ya te estoy poniendo el otro elemento, el gasto cardíaco, una de las fórmulas es la siguiente. El gasto cardíaco va a ser igual a la frecuencia cardíaca, 70 por minuto, que estoy haciendo, o 72, como hemos manejado, por el volumen sistólico. Listo. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? 70. ¿Cuánto es el volumen sistólico? 70. Estoy hablando de un paciente que estamos tomándolo. ¿Ya? Ahora, yo te puedo cambiar los datos y te puedo preguntar si tu paciente tiene tanto de ml de volumen latido, su frecuencia está 100, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto es su gasto cardíaco? La primera fórmula que te estoy enseñando para toda tu vida es esta. Nuevamente, el que me dice que a mí no entiendo cardio o algo por el estilo, todos los que quieran hacer especialidad de hospital, excepto ya les dije, oftalmo, dermato y esas, van a pasar por cardio. Aunque no creas, aunque no quieras, aunque no creas y aunque nada, van a pasar por cardio. Desde el urólogo pasando por todos.
Porque, ya saben, no hay un paciente que quizás, o sea, todos los pacientes a veces pueden, me han dicho todos, o sea, no, pueden tener algún dolor de cabeza. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos? Sí, entonces, estoy más o menos imaginando qué es lo que pasa en el corazón. ¿Qué es lo que está pasando desde el punto de vista de lo que es un dibujo y todos esos elementos? Todo esto está pasando en 0,8 segundos. Va a durar, ya lo he dicho, hasta 15 minutos o más. Bien, aquí la primera foto. Entonces el corazón ha producido su explosivo. Ese es el volumen latido y el volumen latido, ¿cuánto he dicho que es? De 70 ml. ¿Ya? De 70 ml. ¿Sí? Una vez que el corazón ha producido su eyección, se ha generado la eyección, se va a producir ya la finalización de esta fase. Entonces, cuando el corazón se contrae con tanta fuerza y expulsa su contenido, ¿sí? El corazón se relaja y resulta que la presión dentro de esta cavidad disminuye. Y resulta que la presión en la arteria es mayor. Entonces la sangre, no he dicho que regurgita, pero la sangre quiere devolverse. Claro, porque aquí hay más y aquí hay menos. Entonces, ¿qué pasa? La válvula sigmoidea, ¿qué es lo que hace? Cierra. Entonces, ¿cómo finaliza el periodo de eyección? Con el cierre, ¿sí? De las válvulas. Sí, las válvulas, ahí están las válvulas que sí, el cierre de las válvulas sigmoideas. Este cierre de las válvulas sigmoideas, mirad lo estoy poniendo, produce el famoso TAP, o el segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco. Entonces, ahí está, el cierre de las válvulas produce el famoso TAP, o el segundo ruido cardíaco. ¿Quieres ponerlo en español? Le pones tum, tap. Las onomatopeyas son importantes. ¿Sí? No les cuento, pero es mejor si les cuento. Cuando estaba estudiando yo, estamos hablando de los años 1998-2000, no, antes todavía, ya, habían discos, o sea, en este caso bastantes aplicaciones de ustedes, de solo onomatopeyas de los ruidos. Así de simple. ¿Cómo suena un paciente que tiene un cuarto ruido cardíaco, o sea, el ritmo de galope, el soplo sistólico, soplo diastólico, todas esas onomatopeyas? Así es, ¿qué es una onomatopeya? ¿Cómo suena? ¿Cómo hace una oveja, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace un perro? En este caso, ¿cómo hacen los ruidos? ¿Ya? Por eso los ruidos suenan así más o menos, la para los viajes. Hay otras palabritas que le ponen también, ¿ya? O para, si quieren tomarlo, los mexicanos son bien mexicanos y les dicen, no, pero no quiero los viajes, entonces le han puesto tumta. ¿Sí? Esa es la forma de entender. Cada onomatopeya tiene su razón en lo que es el ruido, ¿ya? Y las características de ese sonido. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Bien. Entonces, una vez que el corazón ha cerrado la válvula sigmoidea, fíjate por favor, no te olvides que ya se ha producido la onda T del electrocardiograma que implica la repolarización ventricular. Este corazón, ¿qué es lo que hace? Empieza a relajarse. ¿Listo? Se relaja, ¿ya? Y si te das cuenta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Resulta que aquí queda un resto de sangre. Eso quiere decir que el corazón no se vacía completo. Así de simple. El corazón no se vacía completo. ¿Sí? Entonces, hay sabido quedar un resto de sangre. Este resto de sangre que queda es el famoso volumen de fin de sístole, o llamado T-sistole, o también llamado de fin de sístole. Entonces, si tenías 120 en un inicio, has expulsado 70, ¿cuánto sería aproximadamente el volumen telesistólico? Solo la resta, 50 ml. 50 ml. ¿Estamos? Entonces, el volumen de fin de sístole es un volumen de sangre que queda en el corazón después de una. Ahora, muchos de ustedes quizás me pueden decir, doctor, ¿y ese volumen qué pasa? ¿Se queda ahí? Pues es un volumen que rápidamente se llena con la siguiente caída de sangre. Se mezcla y vuelve a salir. No se va a quedar estancado como agua que no se mueve.
Porque sangre que se queda ahí se coagula, pero no pasa eso, es cuestión de milisegundos de que una vez que ya el ventrículo ha entrado en este caso en relajación, ¿sí? Pues prácticamente en cuestión de milisegundos esta válvula se abre. Pero previamente ya hay un periodo que se llama relajación isovolumétrica. Entonces, la inyección termina con el cierre de válvulas y esta relajación es un periodo, por eso lo he dibujado así, donde el corazón se relaja, la presión del ventrículo es súper baja, casi cercana a cero, ya por no decir que cero, ya, pero las válvulas están cerradas, las dos. Entonces, por eso de ahí viene isovolumétrico, iso igual volumen. Este periodo de relajación isovolumétrica, que es la diástole, se caracteriza ¿por qué? Porque las válvulas, tanto sigmoideas como AB están ¿qué? Cerradas. Ambos periodos isos, ¿sí? Contracción isovolumétrica y relajación isovolumétrica son muy cortitos, ya les voy a explicar, ¿ya? Pero las características de los isovolumétricos es que las válvulas están cerradas, ¿ya? Aunque sea corto tiempo está cerrado. Una vez que termine ese periodo, ¿sí? ¿Qué viene? Nuevamente llega. Entonces, ¿qué va a pasar? Tan cortito es este periodo que las válvulas están cerradas que no te olvides, la sangre por las venas están llegando a las aurículas, ya están casi llenas. Entonces termina el periodo de relajación isovolumétrica, lo mismo, hace presión sobre la válvula de la válvula se abre y nuevamente el ventrículo se llena y empieza a esquirarse. ¿Estamos? Preguntas, por favor. Preguntas. Antes de hablar más segundo, había dicho que hay la desorientación auricular. Que se produzca esta fase, ya se ha dado la orden a las aurículas para que se contraigan. ¿Qué es la despolarización auricular? Es la orden eléctrica para que las aurículas se contraigan. ¿Ya? Cuando hablo de llenado, el llenado tiene dos fases, una fase de llenado rápido y una fase de llenado lento. La fase de llenado rápido lo único que hace es como la sangre está llegando por las venas, se está llenando la aurícula, aunque un poquito de presión genera por esa cantidad de sangre, la válvula cede a esa pequeña presión y la sangre se llena. Pero no te olvides que hasta aquí lo único que he dicho es que la sangre cae de las aurículas a los ventrículos. ¿Ha habido contracción? Para nada. Pero justo en este periodo de llenado ventricular, como esto es tan cortito, ¿sí? Ya se ha dado la orden a las aurículas para que se contraigan. Entonces, después de que la sangre cae pasivamente de aurículas a ventrículos, la aurícula se contrae. Pero para que se contraiga debe haberse dado la orden eléctrica. Entonces, ¿cómo se ha dado la orden eléctrica? Con la onda P del vecindario. Es así. ¿Sí? Sé que esto es al principio difícil. ¿Ya? Pero creo que lo he hecho de la forma más, creo yo, más facilita por el mundo. ¿Estamos? ¿Sí? Si hay alguna pregunta, hablen ahora o voy a ir con el diagrama de Whitney. Ese es el que me deben explicar. Aunque quizás en algún momento me dé la gana que me expliques así el ciclo cardíaco. Te voy a decir, es al azar cuando salen al pizarro. Explícame el ciclo cardíaco de aquella forma. Explícame el ciclo cardíaco del diagrama de Whitney. Explícame el ciclo cardíaco del ventrículo derecho. O no, explícame el ciclo cardíaco del ventrículo izquierdo. Porque hay diferencias pocas, pero si tienen preguntas, me dicen. ¿Han logrado entender o no siempre? Todavía no. Tranquilos, ahorita vamos a incorporar. Pues no, es que saben que lo que tienen que entender es que para que se contraigan las aurículas necesitan orden eléctrica. Entonces, mientras la sangre está cayendo de forma pasiva, ya se le ha dado la orden a la aurícula, te vas a contraer después de que el corazón se llene de forma pasiva. Claro, te vas a contraer, o sea, no se va a contraer espontáneamente la aurícula. Entonces, cuando la sangre está cayendo de aurículas a los ventrículos de forma pasiva, se le ha dado ya la orden a la aurícula que después de que termine esto, por ejemplo, este llenado pasivo, la aurícula tiene que contraerse, pero antes de que se contrae se le da una orden eléctrica. Es como les digo, para que el auto se mueva necesitas la de contacto de la electricidad. Eso, entonces, una vez que ha caído la sangre de forma pasiva, la onda P se genera
previo a esto porque se le da la orden a la aurícula para que se contraiga. Entonces, antes de la contracción auricular, tiene la despolarización auricular. ¿Ya? Ojo, lo que es eléctrico no tiene directa relación con lo mecánico. Entonces, tienes que entender, primero viene lo eléctrico, después lo mecánico. Entonces, todo músculo necesita de una estimulación eléctrica primero antes de contraerse. Entonces, antes de que se contraiga la aurícula necesita estimulación eléctrica. ¿Cuál es esa estimulación eléctrica? Basada en la despolarización de las aurículas. Y una vez que se ha dado la onda P, no te olvides, ya está lleno esto de forma pasiva, la aurícula se exprime, se contrae y termina de llenar los segmentos. Esa es la forma. Ahorita vamos a seguir hablando de eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Allá. Aparte de la auricular, ya está. A ver, pues, acerca de eso. ¿Qué me dices? La válvula auricular ya estaría abierto por completo. No, está, todas las válvulas o se abren o se cierran, no se abren a medias. Ya, en este caso, en el llenado pasivo, no te olvides que la sangre está llegando, haz de cuenta que aquí está la aurícula, está llegando todo el tiempo por el pene. Entonces, lo único que la sangre hace es aumentar la presión, porque aquí hay más sangre, que hay menos sangre, ¿ya? Entonces, lo único que hace la sangre, esa presioncita pequeña que se abre la válvula totalmente, ¿ya? Y la sangre cae de aurículas a ventrículos, ¿sí? Primero llega pasivo. Pero una vez que esa aurícula dejado caer la sangre, pero además debe contraerse, pero antes de producir la onda P se le ha dado el contraerte, pero primero necesito la orden, la onda P de su cantidad. ¿Correcto? ¿Qué más? Cuando el ventrículo no, o sea, hay diferencia de presión, sí. Cuando el ventrículo inyecta la sangre por la arteria correspondiente, la presión en el ventrículo aumenta por la contracción, ¿correcto? Y esta presión, otra cosa que sí tengo que destacar, esta presión del ventrículo se transmite a la arteria. ¿Ya? O sea, si este tiene una presión de 25, la arteria también va a tener 25. Se transmite porque es con la misma presión. Pero ¿qué pasa? Como el ventrículo tiene que después relajarse, la presión en el ventrículo, ¿qué es lo que pasa? Baja. Pero aquí la presión era ¿cuánto? 25. Intenta bajar. ¿Ya? Y como la válvula está cerrada, entre comillas, ¿sí? La sangre intenta devolverse porque va de donde hay más a donde hay menos también. Pero al quererse devolver, la válvula se cierra. Esto es lo que pasa con las válvulas. Miren, ¿sí? Esta es la AB, ¿sí? La sangre cae y se llena el ventrículo. Pero cuando el ventrículo se contrae, la válvula cierra y no va a poder regurgitar la sangre porque las cuerdas tendinosas que están insertadas en la válvula, ¿sí? Las sostienen, ¿ya? Y los músculos papilares evitan que la sangre refluya, ¿no? Estamos con esto. Ahora, ¿qué pasa con la válvula sigmoidea? La válvula se abre, la sigmoidea, pero cuando se ha abierto esta válvula, la sangre sale de donde hay más o donde hay menos, ¿correcto? Cuando el ventrículo entra en diástole y se relaja, la presión aquí abajo disminuye. Entonces, la sangre que está en la arteria quiere devolverse. Mira, la válvula está así, quiere devolverse, pero la válvula está de tal modo diseñada que se cierra. Listo, y evita el reflujo. Máximo hace esto, no hace más. La válvula AB también hace esto, juega con esto, ¿sí? Y esas son ondas que tienen que saber. Entonces, las válvulas se cierran y se abren por simple diferencia de presión. ¿Ya? Esta se va a abrir en un solo sentido, hay un capítulo solo de válvulas. Entonces, ¿cuál es una de las funciones de la válvula o de las válvulas? Evitar el reflujo y garantizar el flujo unidireccional de la sangre. Porque si las válvulas fallan, el flujo de la sangre no es unidireccional. Y entonces ahí vienen los reflujos y se generan soplos. ¿Ya? Entonces esta válvula se abre así ya. Cuando la sangre quiere devolverse, la válvula no es tan buena el diseño que se cierra. ¿Ya? Esta válvula se abre así. Cuando el ventrículo se contrae esta válvula, lo único que hace es cerrar. Así es. ¿Estamos? Preguntas. Entonces la fase 4 no necesita bien. ¿Qué no has entendido de la fase 4? Es un periodo de relajación. ¿Cómo empieza? Cuando ya ha cruzado la sangre el corazón, ya el corazón tiene que entrar en periodo de relajación.
Entonces el corazón, ¿qué es lo que hace? Se relaja. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con este periodo de relajación? Sobre está relajado, ¿sí? Queda un X volumen de sangre. ¿Ya? Se llama relajación isovolumétrica porque el corazón tiene y mantiene el mismo volumen, aunque es corto el tiempo, pero mantiene el mismo volumen. ¿Qué significa? La relajación isovolumétrica es un periodo corto de tiempo donde el corazón se mantiene con las válvulas cerradas, ¿sí? Y además hay un X volumen dentro de él. Ese volumen es el volumen de fin de sístole o volumen telesistólico, que es de 50 ml. ¿Estamos? Eso no sé, ¿de dónde más o cómo te explico más bien? ¿Qué más nos entendí? O sea, al mantener su mismo volumen, digamos, de secreción de sangre. Cuando hablamos de volumen de volumen, su presión es baja, cero. Por ello, ambas válvulas, tanto la... Por un pequeño tiempo están cerradas. Pero ¿qué pasa? No te olvides que a las aurículas ya se están llenando de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Como aquí ya está aumentando la presión. ¿Qué te he dicho? Las presiones de las aurículas son cercanas a cero. Aquí digamos que es cero. ¿Ya? Entonces, cuando hay sangre aquí, como son cercanas a cero, ponle 1. ¿Dónde hay mayor presión? En la aurícula. Entonces, solo ese 1 es suficiente para que después de eso se abra la válvula auriculoventricular. Solo 1. Entonces, nuevamente, el periodo de relajación isovolumétrica es un periodo donde el ventrículo está relajado, ¿sí? Las válvulas están cerradas y tiene un volumen X que se queda, remanente. ¿Ya? Y eso es el volumen telesistólico. Pero es cortito, porque la sangre está llegando constantemente, ¿dónde? A las aurículas, y las aurículas ya están llenas y ya tienen la suficiente presión para vencer a esta. Entonces las válvulas, ¿qué es lo que hacen? Se abren y vuelve a empezar el nuevo ciclo de lo que es el llenado ventricular. Así de simple. ¿Estamos? ¿Sí? En base a esta imaginación es el diagrama de Stiglitz. Así que les voy a mostrar este es no sé, algo más antes de seguir. Bien, vamos a entender esto en práctica. Todo esto les voy a mostrar. Necesito. Más a mí me interesa mucho que comprendan la fisiología. No es de memoria. Después vamos a tomar presión. Eso es lo que tenemos. Es comprender estos eventos que son para tu vida y para lo que es todo lo que es la parte de patología, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, vamos a ir al diagrama de Wigling, ¿ya? Y vamos a analizar estos mismos elementos en ese diagrama. ¿Sí? Todo esto en qué tiempo pasado? En 0,8 segundos. O sea, imagínate, lo hemos hecho durar creo media hora a lo que tenía que durar 0,8 segundos. ¿Sí? Y es difícil de comprender. Yo sé que al principio es difícil. Hoy día, ¿qué les sugiero? Les sugiero ir a leer esta parte del libro y tratar de hacer el diagrama de Wigling. Ya espero que casi todos. ¿Quiénes tienen pizarra en su casa? Bien, sí. Deberían tener una pizarra aunque seas súper potable. ¿Ya? Deberían tener. Les aconsejo, si no un papelógrafo, mejor una pizarra. La mejor forma de aprender es que tú expongas. ¿Ya? Así es. Entonces, el diagrama de Wigling, ¿ya? Entre comillas, yo lo explico de acuerdo a estas fases del ciclo cardíaco. 1. La fase de llenado ventricular, lo voy a poner así. 2. La fase de G, de contracción isovolumétrica. 3. La fase de eyección o expulsivo. Y la fase 4 de relajación isovolumétrica. Entonces, ¿cuántas son las fases del ciclo cardíaco? Esas 4. ¿Ya? Entonces, para realizar el diagrama de Wigling necesito un diagrama de coordenadas. Entonces, este diagrama de coordenadas, ¿sí? Es un diagrama de coordenadas que es X y Y, ¿sí? Lo que es X no lo voy a poner, pero realmente lo voy a poner primero lo que es la Y, ¿sí? Para esto necesito poner algunos elementos a continuación. Por ejemplo, debo poner los eventos de presión. Aquí voy a poner 0 milímetros de mercurio, aquí voy a poner 80 milímetros de mercurio y aquí voy a poner 120 milímetros de mercurio. Este diagrama te explica el ciclo cardíaco en el ventrículo izquierdo, no en el derecho. ¿Ya? Pero ya les voy a explicar. No necesitas quizás primero dibujar, pero ve tu diagrama en tu libro. ¿Sí? Te recomiendo que veas el diagrama en tu libro. ¿Ya? Ahí ponemos entonces la variable de presión.
La otra variable que voy a poner ya a continuación es la variable volumen. El volumen, como tú ya sabes, esta variable volumen va a ser de aquí, el volumen telediastólico, o sea, ¿cuánto? 120 ml. El volumen telesistólico, 50 ml. ¿Ya? Después voy a poner la variable que sería el EKG, el electrocardiograma. Voy a poner la variable EKG, el electrocardiograma. Puedes ponerle CG. Se sugiere EKG para no confundir con otros estudios, ecocardiografía, EKG. Y voy a poner la variable de los ruidos cardíacos. Aquí están los ruidos cardíacos. Entonces, en este EKG pongo muchas variables. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te he dicho que empieza cómo empieza un ciclo cardíaco? Pregunta. ¿Ciclo cardíaco con qué evento empieza un ciclo cardíaco? Con la despolarización de las aurículas. De hecho, la onda P del electrocardiograma es la que inicia todo ciclo cardíaco. Y es un paso para entender el electrocardiograma. La onda P del electrocardiograma es la que va a iniciar un ciclo cardíaco. Se le da la orden a las aurículas para que se contraigan. No se han contraído todavía. Ya se le da la orden. No te olvides que aquí empieza la onda P y aquí termina. Estoy solo poniendo para que entiendas. Entonces es una onda que tiene un inicio y un final. Después les voy a explicar el eco. Entonces, ¿sí? Un detalle importante. Cuando se produce la onda P del electrocardiograma, ¿sí? Lo primero que tienes que saber, ¿sí? Con negro primero, voy a poner que se produce más o menos a la mitad de la onda P, por eso estoy poniendo los punteados, ¿sí? Ojo que esto yo lo hago así, ahí están los punteados, ¿sí? Los punteados, ¿sí? Más o menos a la mitad de la onda P, ¿sí? Se está produciendo la contracción auricular. Entonces, la contracción auricular es un aumento de presión en la auricular que marca la onda A de la curva o del diagrama de Williams. ¿Ya? Entonces, aquí, para la imaginación, lo que te he explicado me lo tienes que plasmar en este cuadro. Te recomiendo hoy hacer el ejercicio, te voy a tomar examen en práctica. Este cuadro se hace en 5 minutos máximo. ¿Sí? Les voy a enseñar para que hoy día va a tardar otra media hora. ¿Sí? Entonces, como más o menos a la mitad de la onda P se produce la onda A. ¿Qué significa la onda A? Es la onda de presión auricular. O sea, cuando las aurículas se contraen, sube su presión. No te olvides que aquí he puesto el valor de 0. ¿Entendido hasta ahí? Está basado en el cuadro que hemos hecho. ¿Ya? Ahora, ¿qué ha pasado con la contracción auricular? No te olvides que cuando las aurículas se contraen, ¿qué es lo que pasa? Terminan de llenarse los ventrículos. Entonces, ahí está. ¿Cuánto de volumen tienen los ventrículos llenos? 120 ml. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, si te fijas, aquí hay algunos elementos que son importantes. Ahora, cuando la aurícula se contrae, transmite su presión al ventrículo, porque no te olvides que la aurícula, sí, es esta, ahí está, y este es el ventrículo. Entonces, cuando la aurícula se contrae, ahí está, se contrae, al contraerse transmite la presión también al ventrículo. Entonces, puedo aquí dibujar una curva, en este caso voy a poner con verde, o bueno, vamos a ponerle con este color, este de aquí. Sí, esta presión también se transmite al ventrículo. Entonces, con este color voy a hacer las curvas de presión ventricular y con negro presión auricular. ¿Estamos? Bien, entonces se forma esa curva que no tiene nombre, la que me interesa es la A. ¿Ya? Si hay hasta ahí alguna pregunta, me dicen. Entonces, ¿qué ha pasado con el corazón? Estamos representando todo lo que les he explicado de acuerdo a resultados. ¿Estamos? Bien. Ahora, una vez que se ha producido esto, ¿sí? No te olvides que ya los ventrículos están llenos. El corazón ya se ha llenado y debe formarse lo que es el complejo QRS. ¿Qué significa? Darle la orden a los ventrículos para que se contraigan. Entonces, fíjate por favor, ¿sí?
Hasta aquí nomás es eso. Ahí está eso. ¿Listo? Entonces, fíjate cómo es estos elementos. Más o menos, por eso que le vamos a hacer estas líneas punteadas. Más o menos, como a la mitad del complejo QRS, ahí está, mira, más o menos, estoy haciendo líneas punteadas. ¿Sí? Por eso que ni necesitas un papel aquí milimetrado. Si lo haces en tu casa milimetrado, bien. Sí, y así te guías para que salga bonito. ¿Ya? Entonces, más o menos a la mitad del complejo QRS, mira nuevamente, te vuelvo a decir, ¿dónde ha empezado el complejo QRS? Aquí, mucho antes. ¿Ya? ¿Dónde está terminando aquí? ¿Sí? Pero la mitad del complejo QRS, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? A esa mitad, más o menos, empieza a subir la presión en los ventrículos. Empieza a subir la presión, en este caso, en el ventrículo, ¿qué? Izquierdo. ¿Sí? Ese periodo que está allí está subiendo la presión, ¿sí? Y es solo de subida de presión poco a poco, ¿ya? Pero el ventrículo se mantiene su volumen, ¿ya? Ese es el periodo de contracción y su volumen. El ventrículo que está haciendo está subiendo su presión sin abrir ninguna parte, ¿sí? Hay un detalle importante que al destacar, me he olvidado, pero ustedes se van a dar cuenta. Justo cuando termina el periodo de llenado, se cierran ¿qué? Las válvulas AB, ¿correcto o no? Ese cierre de las válvulas AB corresponde más o menos aquí. Claro, ya se ha llenado el ventrículo. Y ese cierre va a corresponder a lo que es la aparición del primer sonido cardíaco. Mira cómo estoy dibujando el primer sonido cardíaco, o el S1. Primer sonido cardíaco. Un sonido intenso, de larga duración y además de tono grave que después les voy a decir. Entonces, fíjate, justo coincide casi con ese edificio. ¿Estamos? Entonces, nuevamente, repetimos. ¿Cómo empieza un ciclo cardíaco con la onda P, con la despolarización de las aurículas? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Como a la mitad de las aurículas, de la onda P, de la despolarización auricular, las aurículas se contraen porque empezó la orden aquí. Cuidado que crean que empieza la contracción una vez que termina la despolarización, no es así. ¿Ya? Quiero que ya empieces a entender de que una vez que empieza como a la mitad, ya las fibras están empezando a contraerse una vez que se le ha dado la orden al principio. El principio empieza a contraerse. Mientras tanto, los demás están terminando de despolarizarse, pero después van a terminar de contraerse ellos. Entonces, como a la mitad de la onda P, la aurícula empieza a contraerse y hace su sístole. Al hacer la sístole, ¿qué es lo que pasa? Viene el ventrículo a 120 Hz. Entonces, ahí finalizará la primera fase que se llenaba. Este llenado finaliza porque aquí se produce un evento importante, el primer sonido cardíaco. Pero mientras tanto ya está viajando la orden a los ventrículos y se está formando el famoso complejo ¿qué? QRS. Este complejo QRS, ¿sí? Indica la orden la orden eléctrica para que se contraigan los ventrículos. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que está a la mitad del complejo QRS, ya los ventrículos están empezando a contraerse y están formando el periodo de contracción isovolumétrica, subiendo la presión en el ventrículo, ¿ya? Pero un periodo donde es de isovolumen. O sea, ¿qué significa? Las válvulas están cerradas. Por lo tanto, este periodo es realmente bien cortito. Por eso que cuando yo te digo, es un diagrama de coordenadas, en este eje estuviera la variable tiempo. Entonces, este es el periodo de tiempo de la contracción isovolumétrica. Ese es el periodo, ese pequeñito, ¿sí? En tu examen te voy a mostrar un diagrama así y tú me vas a decir y vas a poner las cosas en su lugar, porque el diagrama está con los nombres y todo, tú tienes que poner en su lugar. Bien, estamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese periodo? ¿Ya? No te olvides que se están contrayendo los ventrículos, pero entonces para eso tienes que saber que estas válvulas están ¿qué? Cerradas, ¿correcto? Y los ventrículos que están haciendo se están contrayendo, ¿correcto? Al aumentar la presión dentro del ventrículo, esta válvula que estaba así cerrada en un principio, lo que hace es esto, se abomba. El libro dice
hay un reflujo de sangre, no hay. La traducción no es correcta, sino la sangre por la presión que se genera en el ventrículo intenta refluir a la aurícula. ¿Y qué es lo que pasa? La válvula se cerró y la válvula se abomba a la aurícula. Entonces, como la válvula es competente y al mismo tiempo se contraen los músculos papilares, estiran a la válvula y no la dejan abrirse hacia la aurícula. ¿Ya? Entonces, este abombamiento de la válvula genera un leve aumento de presión aquí, porque no te olvides, aquí sigue llegando, ¿qué? La sangre. Aunque menos cantidad sigue llegando. Entonces, cuando se cierra la válvula y hace esto, esa presión se transmite a la aurícula. Eso se ve formado por la otra curva, la curva C auricular. Entonces, estas son presiones auriculares con negro y presiones ventriculares con rojo. Entonces, ¿por qué se forma la curva C? La curva C primero se forma en el periodo de contracción isovolumétrica y es ese intento de abrirse la válvula auriculoventricular a la aurícula. Pero no se abre, pero como se abomba, este abombamiento hace que aumente o se vea una curva pequeñita hacia la aurícula. ¿Estamos? ¿Ya? Bien, hasta aquí. Si hay alguna pregunta, me dicen. Sé que esto es un poquito, hoy día tienen que practicar. Les voy a tomar exámenes. Ahora, ¿qué pasa cuando, como el ventrículo izquierdo, ya sube tanto la presión y sobrepasa más o menos? No es matemático, porque muchos me van a venir así, pero en el libro está dibujado de otra manera, está más abajo, más arriba. No es nada matemático. Lindo sería que medicina sea 2 más 2, 4. No es. Por eso es difícil, es complejo de entender. Entonces, más o menos a los 80, justo más o menos ahí, se abre o va a haber apertura de qué? De las válvulas sigmoides. Claro, más o menos ahí. Esto para el ventrículo izquierdo, porque el ventrículo derecho tiene otra explicación. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se ha producido la apertura, se produce un aumento de presión hasta los 120 milímetros de mercurio en el ventrículo izquierdo. O sea, una vez que la válvula se ha abierto, el ventrículo sigue aumentando su presión, lógico, sigue aumentando la presión hasta expulsar los dientes. Con una presión de ¿cuánto? De 120 milímetros de mercurio. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces ahí se produce el famoso, entonces este sería el famoso ¿qué? Expulsivo, el expulsivo. ¿Ya? ¿Qué ha pasado mientras tanto? Ya se ha contraído, empezó a contraerse, ya saben, y aquí se va a formar la onda T del electrocardiograma. La onda T del electrocardiograma. Entonces, el corazón expulsa de tal manera la sangre con tanta presión que una vez que está empezando a ya terminar de expulsar, la presión nuevamente en el corazón, en el ventrículo, empieza a bajar. ¿Ya? Hay detalles importantes aquí a destacar. ¿Qué ha pasado con la curva de volumen? Porque esto es de volumen. ¿Ya? Entonces, si es expulsivo, de 120 se vacía ¿a cuánto? A 50. Ahí está, fíjate, se vacía a 50. ¿Ya? Y por el momento, nada más. Por el momento nada más, y esto sigue todavía. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, la presión está cayendo, una vez que se ha producido el expulsivo, la presión está cayendo, y más o menos, casi a los 80, aquí más o menos, ¿sí? Se va a producir el cierre de las válvulas, ¿qué? Sigmoideas. ¿Ya? Ese cierre de las válvulas sigmoideas, le voy a hacer otro punteado, ¿bien? Otro punteado más o menos ahí, quizás debería esto más allá y no importa. No es nada, incluso esto estaba punteado. Ahí está, otro punteado. ¿Sí? Justo con ese cierre de las válvulas, ya se forma, ya, o sea, se escucha el segundo sonido cardíaco. Este segundo sonido cardíaco, el S1, el S2, es diferente al S1. Fíjate cómo estoy dibujando. Por eso que los sonidos se ven, no solo se oyen. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría entender de este sonido? El S1 es intenso, el S2 no es tan intenso. El S1 dura más, el S2 no dura tanto. Y el tono, uno es grave, el otro es agudo. ¿Qué después les voy a dar? Para auscultación y sentencia. ¿Ya?
Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Sí? La presión del ventrículo baja, ¿ya? Y más o menos se produce la caída hasta cero de lo que sería la presión del ventrículo. Pero hay un detalle, algo que nos estamos olvidando, no a propósito, sino porque es necesario. ¿Hacia dónde expulsa la sangre ese corazón izquierdo? Hacia la aorta. Entonces aquí debo dibujar la curva de presión aórtica. Y esta curva de presión aórtica más o menos juega de esta manera. Ahí está, y se produce eso. Ahora, te voy a explicar. ¿Qué pasa cuando la presión en el ventrículo sube? Abre la válvula sigmoidea. Esta presión que estaba en el ventrículo se transmite a la aorta. Claro, la presión que está haciendo este ventrículo se va a transmitir a la aorta. Entonces, la misma presión que sube aquí va a subir junto con el de la aorta o viceversa, como tú dices. Entonces, la presión que estaba generando el ventrículo va a transmitir a la aorta y la aorta va a llegar hasta una presión de ¿cuánto? Unos 120. ¿Sí? Y nuevamente, ¿qué es lo que pasa? La presión en el ventrículo empieza a caer, pero cuando más o menos, cuidado, no me digas que en el libro está que 70, 80, 90. No es matemático, solo esto es para que tú entiendas. Más o menos a los 80, que se ha abierto, se va a cerrar, más o menos. Entonces, cae la presión en el ventrículo, llega a unos 80 y la sigmoidea se cierra. Entonces, ¿qué pasa? Se produce esta muesca, que no está a propósito dibujada. La muesquita esta de aquí, esto, ¿sí? Este es el exportador que les va a servir para entender lo que viene más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esa exportadora bíclota para que entiendas desde el punto de vista biofísico? ¿Ya? La válvula cierra, pero cuando la sangre quiere devolverse, esta válvula también se abomba. Así de simple. Entonces lo que hace es como que baja un poquito, después se mantiene la presión por la característica de la arteria aorta o de la otra arteria. ¿Ya? Entonces la presión empieza a caer, ¿ya? ¿Y qué ha pasado? Ha terminado ¿qué? El periodo expulsivo. Hay un detalle importante a destacar. Este periodo corto de tiempo, así de delgadito, mira cómo estoy poniendo. Mira, este periodo sería este periodo de relajación isovolumen. Y ahí está la contracción superior. ¿Estamos? Ya. Entonces ahí están estos elementos. Finalmente, hay un detalle que hay que destacar. Aquí se forma la curva ACB y después AC y aquí se forma la curva más o menos B. No me digas que en el libro está más allácito. Lo único que quiero que entiendas, la curva B ya significa que la aurícula ya está lista nuevamente para su nuevo ciclo, porque ya está llena, porque ha aumentado la presión. Por eso que es una subidita de presión. ¿Ya? Mientras tanto, ya se está produciendo el intervalo entre lo que sería la EP. Ahora, vamos a ver, ¿qué dice la definición del ciclo cardíaco? Pregunta. ¿Qué dice la definición? Es todos los fenómenos urgentes que se producen en el corazón entre un latido y otro. ¿Dónde empieza el otro latido? Pues el otro latido debe empezar ¿con quién? ¿Con qué fenómeno? Con la onda P, la siguiente onda P. Si te das cuenta, no estoy utilizando nada de cuadriculados, nada, solo es imaginación. Me dirás, pero usted, doctor, lo ha hecho años. No, he tenido estudiantes y no es la primera vez. Esto, si te tomo un examen la próxima semana, tendrías que saber igual que yo. Así de simple. En serio, no te estoy mintiendo. En serio, aquí no es para superdotados, la medicina no es para superdotados. En realidad es para gente que le pone empeño, que es persistente, es disciplinado, no es para inteligentes nomás. Así de simple. Ya, así que no tienes disciplina, persistencia y ganas, no va a funcionar ninguna carrera de jóvenes. ¿Ya? Entonces, nuevamente, aquí te lo pongo a la onda P. Y nuevamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dibujar quizás una línea, ya ahí está, que está marcando el centro de la onda P. ¿Por qué dibujo al centro de la onda P? Porque este va a marcar nuevamente la onda A de la curva de presión auricular, la onda de presión auricular. ¿Qué significa la onda A? La sístole auricular. Entonces, no te olvides que en este interín se está produciendo el llenado, y la onda A produce, en este caso, el llenado
activo, ahí está. Con la onda se termina de llenar los ventrículos hacia dentro. Y ahí está, más o menos eso. ¿Sí? Ahora, aquí todavía no voy a poner algunos detalles, pero sí es necesario. ¿Sí? Voy a poner eso, hasta ahí. Todavía falta aquí algunos elementos. ¿Sí? Tenemos que avanzar hasta el último, así que no. Ninguna de mis clases van a, lastimosamente, vamos a terminar temprano. Todo el año es eso. Así decir, muy pocas veces les voy a dejar, quizás 10 minutos antes. Quizás, porque realmente puede que se cansa. Ahora ya no estoy tan cansado porque no estoy en el 8 horas. En el 8 horas sí trabajaba todo el día, tenía que venir aquí, estaba, no, estoy súper relajado. Bien, ahora, ¿te acuerdas que te he dicho que el llenado ventricular es en tercios? O el 75% ahí un rápido y lento. Este sería el llenado, ¿qué? Con asístole auricular, ¿qué llenado? Lento o pasivo. Entonces, todo lo que está por detrás es el llenado rápido. El llenado rápido, por eso yo no sé por qué el pinche libro te lo divide en 75%. Si él mismo te dice en su diagrama de Wigrin, aquí está el primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio. El tercer tercio por la contracción auricular y aquí están los 2 tercios por el llenado rápido espacial. Entonces, sí, hay algo que debes saber. Entre el primer tercio y el segundo tercio de llenado, ¿sí?, se produce un tercer sonido cardíaco. Mira cómo estoy dibujando el S3. No es audible en personas, en la mayoría de las personas. No he dicho que en personas no. En la mayoría no es audible. Cuando se oye, puede ser en jóvenes. Pero puede que se oiga. En la mayoría no se oye. ¿Sí? Este sonido, más que todo, es un sonido que se presenta en insuficiencia cardíaca en los pacientes que tienen patología cardíaca. Pero se puede oír en la normalidad, pero se puede en algunas personas. ¿Ya? Entonces, este es el famoso LAB, este es el famoso DAB, y este sería el A. Cuando oyes un tercer sonido cardíaco, la onomatopeya es la siguiente: lap, tapa, lap, tapa, lap, tapa. Ese es el famoso ritmo de galope. Ya, lap, tapa, lap, tapa. Cuando se oye, te digo, en pacientes cardíacos es un sonido que indica alguna sobrecarga ventricular. Entonces, en patología, la presencia del S3 está en tu línea, solo que no hace la proyección clínica, porque ¿para qué miércoles tengo que saber eso? Sí, esto significa que el ventrículo está sobrecargado, sobrecarga ventricular. ¿Qué significa si un ventrículo está sobrecargado? Quiere decir que tiene alguna patología. Claro, no es normal que un ventrículo se sobrecargue. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde hemos terminado? Pues casi entre un latido y el otro. Y todos los eventos de presiones y todos los eventos que están ahí. Ahora, la contracción auricular, aquí está, esa es la contracción, ¿sí? Ojo, que la onda es una cosa, la contracción es otra. También produce patológicamente otro sonido, y es el S4. Si te fijas, los sonidos los he dibujado diferentes cada uno. Entonces, este S4 siempre es patológico, este puede ser normal, pero cuando aparece significa sobrecarga si el paciente es cardíaco. El S4, no necesito que sepas esto quizás, pero conmigo sí porque te estoy dando. A este S3 se presenta en el famoso periodo de diástasis. Sigo con el S3. Entonces, este periodo de diástasis es ese periodo entre el primer y segundo tercio de llenado. ¿Qué significa eso? Mira, por favor, este periodo de diástasis. ¿Sí? Fíjate, cuando el ventrículo está llenándose con la sangre de la aurícula es pequeñita. Entonces, la aurícula prácticamente si dejaríamos a la aurícula llenar al ventrículo, no llena ni la mitad, porque tiene muy poco volumen de sangre. Entonces, ¿qué pasa? La sangre sigue cayendo desde las venas. Entonces, al caer de las venas, la sangre, lo que produce esta caída es una vibración de las paredes.
Cuando más gruesas las paredes, por eso hipertrofias o muy delgadas, se siente esta caída de sangre y esa vibración de las paredes desde el punto de vista biofísico corresponde a este juicio. Te voy a hacer un ejemplo. Préstame tu botella de agua. Eso, no voy a hacer mucho. ¿Ya? Entonces, si yo tengo aquí un balde de agua, hagan de cuenta, imagínense, ¿ya? Si yo vacío esta agüita de cerquita del balde, está vacío, ¿sí? De cerquita del balde, ¿qué va a pasar? Digo, lo vacío de cerquita, ¿qué va a pasar? ¿Va a hacer ruido? No. Pero ¿qué pasa si yo lo vacío de más arriba? ¿Va a hacer ruido? Sí. Esa caída de sangre directamente de las venas, que están más altas, entre comillas, en relación a la aurícula, produce vibración de las paredes y eso produce MS3. Esa es la representación biofísica. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces ahí están estos elementos. Finalmente, el S4, ¿qué es lo que representa? El S4 siempre es patológico. O sea, si hoy es un S4, ¿cuál es la onomatopeya? Es un A pequeñito. Siempre patológico, siempre. A cualquier edad es patológico. Segundo, el S4, está en tu libro todo, no te estoy dando de más. El S4 es presistólico. O sea, es antes de la sístole. Siempre se llama un sonido presistólico. Este S4 ya se produce por la contracción auricular. Contracción auricular. Las aurículas normalmente no tienen que hacer ruido al contraerse. Las aurículas no pueden hacer ruido al contraerse. Cuando hacen ruido y se oye ese sonido, ya quiere decir que hay una sobrecarga auricular. Si este era sobrecarga, ¿qué? Ventricular, sí, este significa una sobrecarga auricular. Y en este caso, ¿qué es lo que nos indica? Las aurículas están sobrecargadas, pueden estar hipertróficas, no pueden estar las aurículas hipertróficas. Una aurícula hipertrófica es lo peor que puede haber en un paciente, entre comillas. ¿Ya? Entonces, fíjate cómo es este diagrama, cuán interesante es. Y hoy, si quieres, no es si quieres, tendrías que hacerlo si quieres aprobarlo en la práctica. ¿Sí? Tienes que ir a practicar. La próxima semana o las otras siguientes, en realidad los otros docentes están en el electrocardiograma, por eso que tienen que hacer. Vamos a hacer, no se preocupe. Pero si tú no sabes la parte teórica, ¿de qué sirve que yo te enseñe a hacer el electro? Vas a hacerlo como por jugar y no es así. Tienes que hacerlo desde el punto de vista profesional. ¿Por qué estás así? ¿Ya? ¿Y qué es lo que vas a ver cuando tú ves unas ondas de electrocardiograma? ¿Qué es lo que van a relacionarse con los eventos de presión, volumen y todas esas cosas? Entonces, este es el diagrama de Wiggins. Deben hacer ustedes en práctica. Todos mis grupos prácticos deben hacer. Hoy les he explicado, no sé, quizás en la práctica haga algunos detalles más, pero previo de que ustedes vayan a practicar, listo. No puedo yo correr a esa es la verdad, no sé cómo lo hacemos. Segundo, el capítulo 9 lo termino el viernes, empezamos el 10, que es cortito y lo voy a terminar, y el 11 es interpretación electrocardiográfica. Bueno, no interpretación, es esto más interpretación.